Mis manos temblaban, pero no por el frío. El salón estaba lleno de calor, de música y de ese olor dulce de las flores caras y el perfume de gente que no conozco. Sostenía el sobre blanco, un sobre sencillo que yo misma había comprado en la papelería de la esquina, con el mismo cuidado con el que había guardado cada centavo. Adentro estaban los 50,000 pesos que junté durante 2 años. 50,000 pesos, que significaban 2 años de levantarme a las 4 de la mañana a preparar la masa de los tamales, de quemarme los dedos en el comal, de dejar de comprarme mis medicinas para el dolor de huesos. Pero todo valía la pena. Era la boda de mi nieto, mi Javier. Mi nombre es Guadalupe Martínez y tengo 68 años. He sido viuda por más de 30. Saqué adelante a mi única hija, Mónica, vendiendo comida en la calle, cosiendo ajeno y limpiando casas. Creí que había hecho un buen trabajo. Creí que le había enseñado el valor del sacrificio. El salón, la Hacienda La Victoria, era un lugar que yo solo había visto por fuera. Lujosísimo, con candelabros que parecían diamantes y meseros que se movían como bailarines. Mi hija Mónica y su esposo, Ricardo, no habían reparado en gastos. Claro, ellos no. Llegó el momento de los regalos. El otro abuelo, don Rodolfo, el padre de Ricardo, un hombre con un traje brillante y una voz que sonaba a órdenes, se paró primero. Anunció, con un micrófono, que su regalo para su muchacho era un coche del año. Un convertible rojo que estaba, de hecho, estacionado en la entrada con un moño gigante. Hubo un aplauso que pareció un trueno. Todos gritaron de emoción. Mi nieto Javier, con su traje de novio perfectamente ajustado, corrió a abrazarlo. Su nueva esposa, Vanessa, una muchacha con cara de muñeca pero ojos fríos, le dio un beso sonoro a don Rodolfo. Mi hija Mónica me miró desde la mesa principal. Me hizo una seña con la mano como apurándome. «Mamá, ahora tú». Me levanté despacio. Mi vestido era el mejor que tenía, el que usaba para las misas de domingo, limpio y planchado, pero a la luz de esos candelabros se sentía viejo, como yo. Caminé hasta el centro de la pista. Las 150 personas me miraban, algunos con curiosidad, otros, como la familia de Vanessa, con algo que parecía lástima. «Felicidades, mijo», le dije a Javier, mi voz apenas un susurro. Le extendí el sobre blanco. Él lo tomó sin mirarme a los ojos, con una sonrisa todavía pegada en la cara por el regalo del coche. «Gracias, abue», dijo, pero su atención estaba en la gente que lo miraba. Yo ya me daba la vuelta para regresar a mi silla en el rincón más alejado de la mesa principal, cuando escuché la voz de su esposa, Vanessa. «Ábrelo, mi amor, que todos vean». Mónica, mi hija, se rió nerviosamente. «Ay, nuera, qué ocurrencias». Pero Javier, hinchado de orgullo y de champán, le hizo caso. Frente a todos, con el micrófono todavía cerca, rasgó el sobre, sacó el fajo de billetes. 50,000 pesos. Contó 1, 2, 3. Vi su cara cambiar. La sonrisa se borró. Miró el dinero. Luego me miró a mí. Y después se rió. Una risa corta, seca, que me heló la sangre. «¿Es en serio, abuela?», dijo, y su voz, sin querer, se escuchó por el micrófono que el mesero no había retirado. El salón quedó en silencio. La música se detuvo. «¿Qué pasa, mijo?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Javier levantó el dinero. Lo mostró como si fuera basura. «¿Nada más eso, abuela?», gritó. Ahora sí, agarró el micrófono a propósito. «50,000 pesos. Mi otro abuelo me dio un coche. ¡Un coche! ¿Y tú me traes esto?». Sentí que el mundo se detenía. 150 pares de ojos se clavaron en mí. Pude escuchar las risitas ahogadas de la mesa de Vanessa. Don Rodolfo, el otro abuelo, sonreía con soberbia, dándole una palmada en la espalda a Ricardo, mi yerno. Busqué la mirada de Mónica, mi hija, la que crié con el sudor de mi frente. Ella no me estaba mirando. Estaba mirando fijamente su plato, su cara roja de vergüenza. Pero no vergüenza por su hijo, vergüenza por mí. «Javier, por favor», susurré. «Esto no me sirve ni para la gasolina del coche que me regaló mi abuelo», gritó de nuevo. Y entonces hizo lo que rompió la última hebra de mi corazón. Dio un paso hacia mí y me aventó el dinero en la mano. El fajo de billetes
que tanto me había costado, se deshizo. Algunos billetes cayeron al suelo, flotando lentamente sobre la pista de baile brillante. «Toma tu limosna, abuela. No la necesitamos». El silencio fue total, absoluto. Era un silencio pesado, pegajoso, lleno de humillación. Me quedé helada. Vi los billetes en el suelo. El de 500, con la cara de Benito Juárez. Parecía mirarme con tristeza. Me agaché, despacio. Mis rodillas tronaron. La tela de mi vestido viejo rozó el mármol frío. Recogí el primer billete. Me temblaban las manos. Recogí el segundo. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Ni mi hija, ni mi yerno, ni por supuesto, mi nieto. Agarré el sobre blanco que estaba en el suelo y con toda la dignidad que pude encontrar en el fondo de mi alma rota, metí los billetes uno por uno. El último billete estaba arrugado, como mis manos. Lo alicé con el pulgar. Me puse de pie. Sostuve el sobre contra mi pecho. Miré a Javier, que me veía con desafío, con los brazos cruzados, al lado de su esposa que sonreía victoriosa. Miré a Mónica, que seguía sin poder levantar la cara. No dije nada. ¿Qué podía decir? Las palabras se habían hecho polvo en mi boca. Me di la vuelta. Comencé a caminar. Fue el camino más largo de mi vida. Cada paso era una eternidad. Sentía las miradas como agujas en mi espalda. Escuchaba los cuchicheos que empezaban a levantarse como un enjambre de abejas. ¡Qué vergüenza! Pobrecita, qué nieto tan grosero. Pero pues 50,000. Pasé junto a la mesa de doña Lidia, mi vecina de toda la vida, la única persona que había invitado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de una furia que me conmovió. Ella sí me miraba a los ojos. Ella sí entendía mi dolor. Salí del salón principal. El aire acondicionado me golpeó la cara, pero yo sentía un calor horrible en el pecho. Caminé por el largo pasillo alfombrado, pasando junto a los arreglos de rosas blancas que olían a funeral. Llegué a la puerta de cristal de la entrada. El guardia de seguridad, un muchacho joven, me miró con curiosidad. Empujé la puerta y salí a la noche. El aire frío de noviembre me pegó en la cara y por fin las lágrimas que había aguantado comenzaron a salir. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de pura y santa indignación. Me recargué contra una de las columnas de cantera de la entrada. Apreté el sobre con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 50,000 pesos. 2 años de mi vida, arrojados al suelo como basura. Escuché pasos apresurados detrás de mí. «Doña Guadalupe, doña Lupe, ¿está usted bien?» Me giré. Era Armando, el gerente de la Hacienda La Victoria. Un hombre bueno, que siempre me había tratado con respeto. Estaba pálido, su corbatín de moño un poco chueco por la prisa. «¿Le ofrezco un vaso de agua?» «¿Qué sucedió?» Escuché un griterío. ¿La molestaron? Lo miré. Mis ojos todavía estaban mojados, pero el fuego dentro de mí estaba empezando a arder con fuerza. Él no sabía. Nadie en esa fiesta sabía. Ni Mónica, ni Ricardo, ni mucho menos el malcriado de Javier. Ellos veían la Hacienda La Victoria, el salón más caro de la ciudad. Veían los candelabros, el mármol, los meseros impecables. Lo que no sabían es que la dueña de todo eso, la mujer que había comprado ese terreno hacía 40 años, cuando no era más que un basurero, la que había construido cada pared con el dinero de sus tamales y sus costuras, la que le daba trabajo a Armando y a 50 familias más, era yo. Ellos no sabían que, al humillarme, estaban insultando a la dueña del mismísimo lugar donde celebraban su soberbia. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. «Armando», le dije, y mi voz salió firme, clara, como el tañido de una campana. «¿Está la oficina lista?» «¿La oficina?», preguntó confundido. «Doña Lupe, son las 10 de la noche. Es sábado. No me importa la hora, Armando. Necesito que prepares todo. Llama al notario, al licenciado Ramírez. Dile que es una emergencia. Pero, señora, el evento de su nieto está pagado hasta las 3 de la mañana». Apreté el sobre en mi mano. El sobre con mis 50,000 pesos. «El evento», dije, y una sonrisa diminuta, fría, se dibujó en mis labios. «El evento se va a acabar mucho antes de lo que piensan». Armando me miró, y por primera vez esa noche, alguien entendió que algo grande estaba pasando. Asintió, tragando saliva.
Como usted ordene, doña Guadalupe. Me quedé sola otra vez en la entrada. A lo lejos, dentro del salón, la música había vuelto a empezar. Seguramente ya se habían olvidado de la vieja ridícula. Respiré profundo el aire frío de la noche. Ellos habían arrojado mi regalo al suelo. Ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. La verdadera batalla apenas comenzaba. La puerta de mi oficina se cerró con un clic suave. Era una puerta de madera pesada, no como las de cristal del salón. Aquí dentro no se oía la música estridente, no olía a perfume caro, olía a lo que siempre había olido, a cera para muebles, a café de grano y a los papeles viejos de los archivos. Era mi santuario. Armando se movía nervioso. Doña Lupe, el licenciado Ramírez viene para acá, dice que llega en 20 minutos. ¿Está segura de esto? Me senté en mi silla. No era una silla de ejecutiva, de esas de piel que rechinan. Era una silla de madera, con un cojín de flores que yo misma había bordado hacía 15 años. La misma silla donde me sentaba a sumar las cuentas cuando todo esto era solo un sueño. Puse el sobre blanco arrugado sobre el escritorio de roble. Los 50,000 pesos. Mi limosna. Tráeme un té de manzanilla, Armando. Por favor. Y que esté bien cargado. Armando asintió y salió de la oficina, dejándome sola con mis pensamientos. El silencio del cuarto era un bálsamo, pero también un espejo. En él no vi a la dueña de la Hacienda La Victoria. Vi a Guadalupe, la viuda, la madre, la abuela que acababan de humillar. Mi mirada se posó en una foto en la pared. Era la única foto que no era de mi hija o mi nieto. Era de mi Esteban, mi viejo. Se había ido hacía 30 años, pero yo todavía hablaba con él en las noches. «Ay, Esteban», murmuré, pasando mis dedos temblorosos por el cristal. «Si vieras lo que me hicieron, si vieras en lo que se convirtió tu nieta, no, tu nieto. Fue por Esteban que todo esto existía. Llegamos a la ciudad sin nada más que las ganas de trabajar y 2 manos fuertes. Él era albañil, maestro de obra. Yo sabía cocinar. Hacía los tamales y el atole que vendía afuera de las construcciones donde él trabajaba. Guadalupe, me decía él, con su voz ronca y llena de polvo, tú tienes sazón de reina, mi vieja. Ahorramos cada centavo. Vivíamos en un cuarto de lámina. Mientras otros se lo gastaban en la cantina o en ropa, nosotros guardábamos para un sueño. Un día Esteban llegó corriendo, emocionado. «Vieja, encontré el lugar», me dijo jalándome de la mano. Me trajo aquí, pero esto no era una hacienda, era un basurero, literalmente. Un terreno baldío en los límites de la ciudad donde la gente venía a tirar escombro y animales muertos. Olía horrible. «¿Estás loco, Esteban?», le dije, tapándome la nariz. «Esto es un muladar». Él sonrió, con esa sonrisa que le achinaba los ojos. «Tú ves basura, Lupe. Yo veo el futuro. La ciudad está creciendo para acá. En 10 años, esto va a valer oro». Y le creí. Sacamos todos nuestros ahorros, hasta el último peso, y compramos este terreno. «El basurero de Esteban», le decían mis comadres. «La locura de Lupe». Nos matamos trabajando. Esteban, en sus días libres, venía y limpiaba el terreno. Yo vendía el doble de tamales. Pero el destino es celoso. Esteban no vio los 10 años. Un día, simplemente, su corazón se cansó de tanto trabajar. Un infarto fulminante en la obra. Me quedé sola, con una hija de 12 años, Mónica, y un terreno que seguía oliendo a basura. Lloré un año entero. Lloré hasta que se me secaron los ojos. Pero un día, mirando la foto de Esteban, me di cuenta de que no podía derrumbarme. Tenía que cumplir su sueño. Por él y por Mónica. Así que me amarré el rebozo. Vendí tamales, hice mole para bodas, cosí ropa ajena. Me levantaba a las 3 de la mañana y me dormía a la medianoche. Mis manos se hicieron ásperas, se llenaron de cicatrices de manteca hirviendo y de piquetes de aguja. Todo era para Mónica, para que ella no tuviera que trabajar como yo, para que estudiara. «Mi hija va a ser doctora», le decía yo a todo el mundo. Pero a Mónica no le gustaba el estudio. Le gustaba lo bonito, le gustaba la ropa y le daba vergüenza. «Ay, mamá, ¿de verdad tienes que ir a la junta de la escuela oliendo a fritanga?», me dijo una vez, cuando tenía 15 años. Esa fue la primera vez que mi corazón se rompió. El olor a fritanga. Ese olor era el que pagaba su colegiatura privada,
Era el que le compraba sus vestidos bonitos. Pero me callé. Solo me fui a lavar las manos con más jabón. Y entonces, Mónica conoció a Ricardo, el hijo de don Rodolfo. Una familia bien, con dinero. Ricardo era guapo, pero tenía la mirada fría de su padre. Desde el primer día, me vieron como a un bicho raro. La tamalera, la suegra humilde. Nunca me lo dijeron a la cara, claro. Eran educados, pero sus ojos lo gritaban. Cuando se casaron, fue en un salón chiquito. Ellos no tenían mucho dinero entonces, solo el apellido. Yo les ofrecí hacerles la comida. Les hice el mejor mole de mi vida. Don Rodolfo, el otro abuelo, ni lo probó. Me cae pesado, dijo. Y yo seguí trabajando. La ciudad creció, como Esteban dijo. El basurero se convirtió en tierra de oro. Un día llegaron unos hombres encorbatados. Querían comprarme el terreno para hacer un centro comercial. Me ofrecieron una cantidad de dinero que yo no podía ni contar. Esa noche no dormí. ¿Vender? ¿Y qué hacía con tanto dinero? ¿Comprarme una casa grande como la de Ricardo y Mónica, donde seguro estorbaría? No. Miré la foto de Esteban. Tú ves el futuro, Lupe, me dijo su recuerdo. No vendí, construí. Empecé con un saloncito chiquito, luego otro. Ahorré cada peso de las rentas. Pedí préstamos al banco y los pagué antes de tiempo. Aprendí de contratos, de permisos, de albañiles y construí esto, la Hacienda La Victoria. Le puse Victoria por mi hija. ¡Qué ironía! Armando, mi gerente, era hijo de una comadre mía, un muchacho listo y bueno. Le di trabajo cuando nadie más se lo daba. Él es el único que sabe. Para todo el mundo, para mi familia, yo sigo siendo doña Lupe, la viejita que vende tamales en la esquina de su colonia. Una viejita pobretona y algo terca que no quiso vender su terreno. Mónica y Ricardo creen que yo vivo de rentas, de unos cuartitos que tengo por ahí. Nunca se han preguntado de dónde saco. Les da igual, les daba dinero cuando me pedían. Para la escuela de Javi, para la inicial del coche. Y yo se los daba. De mi dinero de los tamales. Nunca un centavo del dinero de la hacienda. Ese dinero era el sueño de Esteban. Y ahora, Javier, mi nieto, el niño al que le cambié los pañales, el que se dormía en mi regazo mientras yo cosía, se había convertido en ellos, peor. Se había convertido en la peor versión de ellos, arrogante, materialista. Me miré las manos sobre el escritorio, ásperas, manchadas por la edad y el trabajo. Las manos que habían juntado esos 50,000 pesos. Me acordé de la semana pasada. Me dolía la cadera. El reuma me estaba matando con el frío. La doctora me había dicho que necesitaba unas inyecciones. Eran caras. Pero esa semana era la boda de Javi. Y yo quería que mi sobre se viera decente. El dolor puede esperar, me dije. Pero el orgullo de mi nieto no. Qué tonta fui. El dolor que sentí cuando me arrojó el dinero. Eso no era dolor de cadera. Era un dolor en el alma. Un dolor que me decía, Guadalupe, fallaste. Fallaste con Mónica. Fallaste con Javier. ¿Todo tu sacrificio para qué? ¿Para criar a un monstruo que desprecia el trabajo? ¿Que desprecia a su propia sangre? La puerta se abrió. Era Armando, con el té. Y detrás de él, el licenciado Ramírez. Un hombre bueno, de mi edad, que conocía mi historia desde el principio. Doña Guadalupe, dijo el licenciado quitándose el sombrero, su voz siempre respetuosa. Armando me dijo que era urgente. ¿Qué pasó? Se ve usted pálida. ¿Es la presión? Tomé un sorbo del té. Estaba caliente y me quemó la lengua, pero el calor me centró. Me humillaron, licenciado, dije, mi voz tranquila. Puse el sobre en el centro del escritorio. Le conté todo, rápido, sin lágrimas. Le conté de los 50,000 pesos, del grito, de nada más eso, de cómo me arrojó el dinero al suelo, de las risas, de mi hija mirando el plato. El silencio en la oficina se volvió pesado. Armando apretaba los puños. El licenciado Ramírez se puso rojo de coraje. «Hijos de...», empezó a decir Armando. «¡Válgame Dios!», terminó el licenciado. «Doña Lupe, eso es una infamia», asentí. «Lo es, pero también es una oportunidad». Armando, me giré hacia mi gerente. «¿El contrato del salón? ¿El de mi hija Mónica y Ricardo?». Armando parpadeó. Fue a un archivero y sacó una carpeta. «Aquí está, señora». «¿Lo pagaron completo?». Armando y el licenciado se miraron.
Vi la duda en sus ojos. Hable, Armando. Quiero la verdad. Armando tragó saliva. No, doña Lupe. Pagaron el anticipo, el 50%. El otro 50% debió pagarse hace una semana. Ricardo, su yerno, vino a verme. Me dijo que habían tenido un gasto fuerte. El coche del muchacho, que si le aguantaba, que eran familia. ¿Familia?, repetí, y una risa seca, sin alegría, salió de mi pecho. ¿Y usted qué le dijo? Que sí, doña Lupe. Perdóneme. Yo confié. Pensé que por ser usted. Hizo mal, Armando. Los negocios son negocios. La familia es otra cosa. Licenciado, ¿qué dice el contrato sobre la falta de pago? El licenciado se puso los lentes. Leyó el documento en silencio. Sus labios se apretaron. Cláusula 17. La falta de liquidación del pago total 72 horas antes del evento anula automáticamente el contrato. El proveedor, o sea, usted, se reserva el derecho de suspender el servicio en cualquier momento y retener el depósito como penalización. En cualquier momento, repetí. Saboreé las palabras. Doña Lupe, dijo Armando, pálido, ¿no estará pensando en...? Están en medio del brindis. Hay 150 personas. Me levanté. Me acerqué al espejo de cuerpo entero que tenía en un rincón. Me alicé el vestido viejo. Vi mis ojos en el reflejo. Ya no había lágrimas. Había fuego. El fuego que usaba para el comal. El fuego que me dio Esteban. Armando, dije, mi voz firme. Vaya a la cabina de sonido. Dile al DJ que se tome un descanso. Pero señora, que se tome un descanso. Y ponga el disco que tengo ahí guardado, el de Javier Solís, y conecte el micrófono de la cabina al sistema de sonido principal. ¿Javier Solís? A todo volumen. Armando abrió la boca, pero la cerró. Salió corriendo. Me giré hacia el licenciado Ramírez. ¿Trae su portafolio, licenciado? Siempre, doña Lupe. Perfecto, usted viene conmigo. ¿A dónde vamos, Guadalupe? Tomé el sobre arrugado de mi escritorio. Los 50,000 pesos. Lo apreté en mi mano. Vamos a recordarle a mi familia quién soy yo. Vamos a enseñarles una lección de respeto. Y de paso, vamos a cobrar una factura pendiente. Caminé hacia la puerta. Mi cadera ya no me dolía. La rabia era la mejor medicina. Abrí la puerta y el sonido de la música pop y las risas falsas del salón me golpearon la cara. Llegó el momento de que todos supieran la verdad. La fiesta, tal como la conocían, se había terminado. Afuera, en el pasillo, el ruido de la fiesta había vuelto con toda su fuerza. La música pop, esa que suena a golpes y no a melodía, retumbaba en las paredes. Abrí la puerta de madera pesada de mi oficina y el sonido me golpeó como una bofetada. Las risas eran más fuertes. Seguramente el bochorno de la abuela limosnera ya era la comidilla de la fiesta, una anécdota graciosa para contar. El licenciado Ramírez me ofreció su brazo, como un caballero antiguo. Con calma, doña Guadalupe. La presión. Negué con la cabeza. Estoy perfectamente bien, licenciado. Mejor que en muchos años. Caminamos por el pasillo de servicio. Armando iba delante de nosotros, con el ceño fruncido y caminando tan rápido que casi trotaba. Llegamos a una puerta lateral, una que daba directamente al gran salón, cerca de la tarima donde estaba el grupo musical, que ahora había sido reemplazado por un hombre con audífonos que ponía discos. Justo cuando íbamos a entrar, la música se detuvo. De golpe, un silencio incómodo cayó sobre el salón. Se escuchó el tintineo de un cubierto contra un plato, la tos de alguien, y luego, nada. Pude ver a mi nieto Javier en la pista de baile, con su brazo alrededor de la cintura de Vanessa. Ambos miraron hacia la cabina del DJ, confundidos, con el ceño fruncido. ¿Qué pasa ahora?, le escuché decir a Vanessa, su voz chillona. Y entonces sucedió. Sonaron los primeros acordes de una guitarra, un violín melancólico, y luego la voz inconfundible de Javier Solís, cantando Sombras, mi canción favorita. La que Esteban y yo bailábamos en la tierra de nuestro cuartito, soñando con el futuro. Sombras nada más, acariciando mis manos. La voz del cantante llenó el salón, pero no a un volumen de fondo. Armando había hecho lo que le pedí. Estaba a todo volumen, tan fuerte que hacía vibrar las copas en las mesas. El cambio fue brutal. La fiesta elegante y moderna se convirtió, en un segundo,
en una cantina de barrio. La gente se miró, desconcertada. ¿Era una broma? ¿Un error técnico? Vi a mi yerno, Ricardo, levantarse de la mesa principal. Su cara estaba roja de furia. Le gritó algo al capitán de meseros, señalando hacia la cabina de sonido. Mónica, mi hija, se tapaba la cara con una servilleta, murmurando algo. Ella reconoció la música. Sabía que era mía. Javier y Vanessa salieron de la pista, furiosos. ¡Que quiten esa porquería!, gritó Javier, pero su voz se perdió en el lamento de la trompeta. Fue nuestra señal. Ahora, Armando, dije con calma. Armando abrió la puerta lateral y me cedió el paso. Entré al salón, con el licenciado Ramírez a mi derecha, cargando su portafolio de piel, y Armando a mi izquierda, con su traje de gerente impecable, pero con cara de funeral. Caminé despacio, con la cabeza en alto. Mi vestido viejo, mis zapatos gastados. Pero ya no sentía las miradas de lástima, sentía su confusión. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. La canción era mi escudo. Caminé por la orilla de la pista de baile, directamente hacia la mesa principal, la mesa donde mi familia se reía de mí hacía 20 minutos. Ricardo fue el primero en vernos. Su furia se transformó en shock. Palideció visiblemente. Dejó de gritarle al mesero y se quedó quieto. Su mirada no estaba en mí. Estaba fija en Armando, el gerente, el hombre al que le debía la mitad de la fiesta. Mónica levantó la cara de la servilleta. Sus ojos se abrieron como platos. «Mamá, ¿qué haces?» Llegamos a la mesa. Javier y Vanessa nos alcanzaron, sus caras descompuestas por la rabia. «Abuela, ¿qué demonios crees que haces?», espetó Javier. «Estás arruinando mi boda. Ya vete a tu casa». «Sí, señora», añadió Vanessa. «Déjenos en paz. Armando», le gritó al gerente. «Haga algo. Controle a esta vieja y quite esa música horrible». Armando me miró. Yo asentí levemente. Él dio un paso al frente. «Señorita Vanessa, señor Javier, señor Ricardo», dijo Armando, y su voz, aunque nerviosa, era firme. «La música es una petición especial». «¿Petición de quién?», preguntó Ricardo, tratando de sonar amenazante. «Mía», dije yo. Todas las cabezas de la mesa giraron hacia mí. La música de Javier Solís seguía sonando, como una sentencia. «Mamá, por el amor de Dios», rogó Mónica, ahora sí mirándome, sus ojos llenos de pánico. «¿Qué es esto? Nos estás poniendo en ridículo. Todos te están viendo». «¿En ridículo?», repetí, mi voz tranquila. «¿Más ridículo que cuando tu hijo me aventó el dinero en la cara frente a todos? ¿Más ridículo que cuando te quedaste callada, mirando tu plato, mientras tu madre era humillada?» Mónica se quedó sin palabras. Abrió y cerró la boca. Fue entonces cuando una voz se alzó desde otra mesa. «Tiene razón, doña Lupe». Me giré. Era doña Lidia, mi vecina. Se había puesto de pie, una señora bajita pero con una mirada de fuego. Apuntó con su dedo a Javier. «Yo lo vi todo. Malagradecido. Un coche te da el abuelo rico y a tu abuela, la que te cuidó de niño, la desprecias por 50,000 pesos. Dinero que seguro le costó sangre. No tienes vergüenza». «Cállese, vieja metiche», gritó Vanessa. «No la calles», gritó otra voz. Un compadre de Ricardo, de los pocos que todavía tenía algo de decencia. «Lidia tiene razón. Fue una grosería lo que hizo el muchacho». De repente, el salón se dividió. Los cuchicheos que antes eran de lástima hacia mí, ahora eran de indignación contra mi nieto. La familia de Vanessa, los elegantes, nos miraban con desprecio. Pero la gente de mi barrio, la gente que yo había invitado y que habían puesto en el rincón, empezaban a levantar la voz. La red de apoyo se hacía visible. Javier estaba morado de rabia. «Seguridad. Armando, saca a esta gente de mi fiesta. Ahora». Armando dio otro paso al frente. «Me temo que eso no será posible, joven Javier». «¿Cómo que no? Pagamos por este salón», gritó Ricardo, mi yerno, ahora sí interviniendo. Su preocupación no era la música, era el contrato. «Ahí está el detalle, señor Ricardo», dijo Armando, y su voz se endureció. «Ustedes no pagaron por este salón». El silencio fue absoluto. Hasta Javier Solís pareció callarse, aunque la música seguía. Ricardo se puso blanco como el mantel. ¿De qué estás hablando?» «Usted pagó un anticipo, señor, el 50%.
El otro 50%, más el costo de los meseros y el alcohol extra que han estado pidiendo como si fuera agua, venció hace una semana. Usted me pidió que le aguantara. Me dio su palabra. Y te voy a pagar, siseó Ricardo, tratando de mantener la voz baja, pero la rabia lo traicionaba. Esto es un malentendido. ¿Cómo te atreves a ventilar esto en público? Estás despedido. Armando sonrió. Una sonrisa triste, cansada. Usted no puede despedirme, señor Ricardo. ¿Ah, no? ¿Y quién lo va a impedir? ¿Ella?, dijo señalándome con desprecio. Exactamente, dijo una voz grave a mi lado. El licenciado Ramírez abrió su portafolio. Sacó un fajo de papeles gruesos. Buenas noches. Soy el licenciado Ramiro Ramírez, notario público número 42, y estoy aquí en representación de la propietaria legal y única dueña de este establecimiento, la Hacienda La Victoria. Ricardo se rió. Una risa nerviosa. ¿El dueño? ¿Conozco al dueño? ¿Es don...? No, Ricardo, lo interrumpí. Di un paso al frente. Armando, como si lo hubiéramos ensayado, me pasó el micrófono inalámbrico que el DJ había dejado en la mesa de sonido. El micrófono estaba vivo. Lo acerqué a mis labios. El sonido de mi respiración resonó en cada bocina del salón. Buenas noches a todos, dije. Mi voz, amplificada, sonó fuerte y clara. Sonó como la voz de una mujer que ha pasado demasiado tiempo callada. Toda la música se detuvo. Armando había cortado a Javier Solís. Ahora solo era yo. 150 personas me miraban. Mi nombre es Guadalupe Martínez. Para muchos de ustedes, soy la abuela de Javier, la viejita que vende tamales, la que acaba de ser humillada por traer un regalo pequeño. Miré a mi nieto. Estaba congelado. Javier, mijo, le dije, mi voz suave pero llegando a cada rincón. Me aventaste 50,000 pesos. Dijiste que era una limosna, que no te servía ni para la gasolina del coche que te regaló tu otro abuelo. Sostuve el sobre arrugado en mi mano. Lo levanté para que todos lo vieran. Este dinero, continué, me costó 2 años de levantarme a las 4 de la mañana. Me costó las medicinas para mi cadera. Me costó el sudor de mi frente. Y tú lo tiraste al suelo como basura. Mi hija Mónica empezó a llorar. Mamá, por favor, vámonos, arreglemos esto en la casa. ¿En la casa?, le pregunté. ¿En cuál casa, Mónica? ¿En la tuya que yo terminé de pagar cuando tu esposo Ricardo se quedó sin trabajo? ¿O en la mía, esa que desprecias porque huele a fritanga? Mónica se tapó la boca, ahogando un sollozo. Ricardo la miró con los ojos desorbitados. ¿Tú le dijiste eso? Ustedes, dije, mirando a la mesa principal, creyeron que me estaban haciendo un favor al invitarme a su fiesta, en su salón elegante. Se avergonzaban de mí. Ricardo, desesperado, trató de recuperar el control. Esto es absurdo. Armando, llama al verdadero dueño. Voy a demandar a esta... El licenciado Ramírez ya les dijo quién es la dueña, Ricardo, dije, mi voz cortando el aire como un cuchillo frío. El licenciado Ramírez puso los papeles sobre la mesa, justo encima de un plato de pastel a medio comer. Eran las escrituras, el acta constitutiva, los permisos de construcción. Hacienda La Victoria, S.A.D.C.V., leyó el licenciado en voz alta. Propietaria única, Guadalupe Martínez Buidá, de Silva. El golpe fue sordo. No hubo gritos, solo un jadeo colectivo. Javier me miró. Su cara pasó del rojo al blanco. Miró los papeles, miró el salón, miró los candelabros, y luego me miró a mí. La confusión en sus ojos era total. Vanessa se tambaleó. ¿Qué? No, no es cierto. Es una mentira. ¿Una mentira?, dije. Mírame, Vanessa, mírame bien. ¿Crees que una vieja tamalera podría construir esto? Sí, sí puede. Lo puede hacer con el dinero de 40 años de trabajo. El mismo trabajo que ustedes desprecian. Me giré a Ricardo. Y ahora, hablemos de negocios. Licenciado, ¿cuál es la deuda total? El licenciado sacó una calculadora. Con el 50% restante del alquiler, más la barra libre excedente, los arreglos florales de último minuto y los intereses por mora, la cuenta asciende a 340,000 pesos, que debieron pagarse hace una semana. Ricardo casi se desmaya. Se sostuvo de la silla.
Y según la cláusula 17 del contrato que usted firmó, señor Ricardo, continué yo, la dueña, al no haber pagado, yo tengo el derecho de suspender el servicio. En cualquier momento. Miré a mi alrededor, a los meseros congelados, a los invitados en shock. Así que, la fiesta se acabó. No, gritó Javier. No puedes hacernos esto. Es mi boda. ¿Que no puedo? Le pregunté. Armando, por favor, enciende las luces principales. Todas. Armando corrió a un interruptor en la pared. Clic. Las luces cálidas y elegantes de la fiesta se apagaron, y en su lugar, las luces blancas y fluorescentes del techo, las que se usan para limpiar, se encendieron. El salón, que antes parecía un palacio, ahora parecía una bodega cara. La magia se rompió. Se vieron las manchas de vino en el mantel, el maquillaje corrido de algunas invitadas. La humillación era total, pero esta vez no era mía. «Tienen 10 minutos», dije por el micrófono, mi voz retumbando. 10 minutos para desalojar mi propiedad. Miré a mi hija, que lloraba con la cara entre las manos, a mi yerno, que me miraba con un odio que nunca había visto, y a mi nieto, que me veía con algo peor, con absoluta y total incredulidad. Ya no había forma de escapar de las consecuencias. La verdad, toda la verdad, acababa de salir a la luz. El silencio que siguió a mis palabras fue peor que cualquier grito. Fue un silencio espeso, pesado, roto solo por el zumbido eléctrico de las luces blancas del techo. Esas luces que no perdonan nada, que muestran cada arruga, cada mancha de sudor, cada lágrima seca. Javier fue el primero en reaccionar. La incredulidad en su rostro se convirtió en una risa nerviosa, casi histérica. «¿Dueña? ¿Tú? Abuela, por favor, ya basta de este circo». Caminó hacia mí, todavía con esa arrogancia de niño mimado. «¿Quién te pagó para hacer esto? ¿Fue una broma de mi abuelo Rodolfo? Ya, en serio, qué mal gusto». Su esposa, Vanessa, sin embargo, había entendido más rápido. Su cara de muñeca estaba pálida como el nácar. Sus ojos fríos no miraban a Javier, miraban los papeles en la mano del licenciado Ramírez. Ella sabía lo que era una escritura. «Javier, cállate», siseó ella, jalándolo del brazo. «Cállate la boca». «¿Qué? Mi amor, es obvio que es una mentira. Mi abuela vende tamales. Vive en una casucha». «Esa casucha», dijo el licenciado Ramírez, su voz de notario retumbando sin necesidad de micrófono, «está a nombre de su madre, Mónica, y fue un regalo de doña Guadalupe. Igual que el coche que su madre usa, igual que la carrera que usted estudió, joven Javier». Javier se detuvo, miró a su madre. «Mamá, ¿de qué está hablando este viejo?». Mónica, mi hija, estaba deshecha. Se había encogido en su silla, llorando en silencio. Su maquillaje caro se corría por sus mejillas. «Ricardo», le suplicó a su esposo, «haz algo». Ricardo, mi yerno, se enderezó. Él no estaba en shock, él estaba calculando. Su cara pálida había recuperado el color, pero era el rojo de la furia. «Esto es un abuso, Guadalupe», me espetó. Ya no era suegra, era Guadalupe. «Nos humillaste, arruinaste la boda de tu nieto. Esto ¿Es qué, Ricardo? ¿Justicia?», le pregunté, acercándome un paso. Sostenía el micrófono con firmeza. Mis manos ya no temblaban. «¿Te parece injusto que la dueña de un lugar cobre lo que le deben?». «Te íbamos a pagar», gritó. «¿Cuándo?», le pregunté con calma. «¿Cuándo te pidiera de rodillas? ¿Cuándo me dieras las obras como hicieron con mi regalo?». 340,000 pesos, Ricardo. ¿Los tienes? ¿O los tienes invertidos en el coche convertible que le regaló el otro abuelo a mi nieto?». La mención del coche fue un golpe directo. Don Rodolfo, el otro abuelo, el del traje brillante, se levantó lentamente de su mesa. No dijo nada. Solo se acomodó el saco, miró a su hijo Ricardo con absoluto desprecio. No por mí, sino por él, por deber dinero. Y, sin decir palabra, caminó hacia la salida. Su familia, los elegantes, lo siguieron como patitos, sin mirar atrás. En menos de un minuto, la mitad de los invitados más importantes se había ido. Vanessa vio a su familia política irse y soltó un chillido. «No, papá Rodolfo, espere, no es lo que parece». Corrió tras ellos, pero la puerta de cristal se cerró. Se quedó sola en medio del pasillo y luego regresó,
sus ojos echando chispas. Se paró frente a mí, tan cerca que pude oler el champán en su aliento. «¡Vieja estúpida!», gritó, su voz rompiéndose en histeria. «Lo arruinaste todo. Toda mi vida planeé esta boda. Te voy a demandar. Voy a destruir este muladar tuyo». Yo no retrocedí. La miré a los ojos. «Este muladar, como tú le dices, vale más de lo que tú y toda tu familia van a valer en su vida, muchachita. Porque esto está construido con trabajo, con sudor, con lágrimas, no con apariencias y con deudas. Mi padre, no me importa quién es tu padre», la corté. «En mi propiedad, la única autoridad soy yo, y sigues aquí parada. Armando», me giré hacia mi gerente. «El tiempo corre». Armando asintió con seriedad. Hizo una seña a los meseros, que estaban agrupados cerca de la cocina, observando todo como si fuera una telenovela. «Señores», dijo Armando en voz alta, «la fiesta terminó. Comiencen a recoger las mesas, por favor». Esa fue la verdadera caída de las máscaras. Los meseros, que momentos antes servían con guantes blancos, avanzaron. Empezaron a recoger platos a medio comer, a apilar copas, a doblar servilletas de tela. El sonido de los cubiertos siendo arrojados a las bandejas de metal fue el sonido de la muerte de la fiesta. «¡No! ¡No toquen eso!», gritó Vanessa tratando de detener a un mesero. «¡Es mi pastel!». Pero era inútil. Los empleados tenían órdenes. Fue entonces cuando Mónica, mi hija, finalmente se levantó. Se tambaleó, sus tacones caros incapaces de sostenerla. Corrió hacia mí y me agarró de los brazos. Sus uñas se clavaron en mi vestido viejo. «Mamá, mamá, por el amor de Dios, para esto», me suplicaba, su cara a centímetros de la mía. El olor a vino en su aliento era fuerte. «Mamá, soy yo, soy Mónica, tu hija. ¿Cómo puedes hacerme esto?». La miré. Vi a la niña que había cargado en mis brazos, a la adolescente que se avergonzaba de mí, y vi a la mujer en la que se había convertido, una extraña. «¿Cómo puedo, Mónica?», le dije, mi voz bajando, ya sin usar el micrófono. «Solo para ella. ¿Cómo pudiste tú? ¿Cómo pudiste quedarte sentada, mirando tu plato, mientras tu hijo, mi nieto, me aventaba el dinero que tanto me costó ganar? Yo no supe qué hacer», sollozó. «Me dio tanta vergüenza». «Sí, te dio vergüenza, pero no de él. Te dio vergüenza de mí, como siempre te ha dado vergüenza. Te dio vergüenza mi olor a fritanga. ¿Te acuerdas? Me lo dijiste cuando tenías 15 años. Mamá, ¿por qué tienes que oler así?». Mónica palideció. Se le heló el llanto en la garganta. No esperaba que yo me acordara. «Pues te voy a decir un secreto, Mónica. Este lugar», barrí el salón con la mirada. «Cada candelabro, cada plato de porcelana, cada ladrillo de esta hacienda, fue comprado con ese olor. Cada pared huele a tamal y a mole. Mi vergüenza es tu lujo. Mi sacrificio es tu arrogancia». La aparté de mí, con suavidad pero con firmeza. Ella se quedó paralizada, como si le hubiera dado una bofetada. Ricardo, su esposo, vio que la había perdido. Vio su mundo derrumbarse. Su fuente de dinero, su estatus, todo se basaba en mí, la mujer que despreciaba. «Guadalupe, suegra», dijo, intentando cambiar el tono. Era un intento patético de reconciliación. «Por favor, hablemos. Podemos arreglar esto. Fue un error de Javier. Es un muchacho, no sabe lo que hace. Es la bebida». «¿La bebida?», dijo doña Lidia, mi vecina, que se había acercado con su bolsita en la mano. «No seas sinvergüenza, Ricardo. La bebida saca lo que uno trae dentro, y ese muchacho trae pura soberbia, igual que usted». «Usted cállese, vieja metiche», le gritó Ricardo. «No le grite a mi invitada», le dije yo, ahora sí, alzando la voz. «Ella y los demás vecinos que sí me respetan son los únicos que pueden quedarse el tiempo que quieran. Para ellos, la cocina está abierta. Armando, que les sirvan café y el pastel que esta gente ya no se va a comer». Los invitados de mi barrio, los que habían estado arrinconados, sonrieron. Era la justicia poética. Los humildes serían servidos, los arrogantes, echados. «Esto es el colmo», gritó Ricardo. «Mónica, Javier, vámonos. No vamos a aguantar esta humillación». «¿Humillación?», dije, riéndome sin ganas. «¿Tú me hablas a mí de humillación?
Ustedes no se van a ningún lado hasta que hablemos de la deuda. No te voy a pagar un centavo, espetó él. No te preocupes, dije sonriendo. Ya me pagué. Licenciado. El licenciado Ramírez sacó otro papel de su portafolio. Señor Ricardo, su esposa, la señora Mónica Silva Martínez, su esposa Mónica, es la propietaria legal de la casa donde viven. Una propiedad que, como bien dijo doña Guadalupe, ella le regaló. Mónica me miró con horror. Mamá, no. Esa casa, Ricardo, continué yo, vale 10 veces lo que me debes del salón. Y resulta que cuando se la regalé a Mónica, el licenciado y yo fuimos muy cuidadosos. Yo sigo teniendo poder legal sobre esa propiedad como garantía por un préstamo que Mónica nunca me pagó, un préstamo que voy a cobrar mañana. A menos, Ricardo entendió que lo tenía atrapado, la casa, su casa. A menos que me firmes ahora mismo un pagaré por los 340,000 pesos. Y como sé que no los tienes, me vas a dar algo a cambio. Mis ojos se posaron en la entrada. Afuera, bajo la luz de un farol, brillaba el coche rojo convertible, el regalo del otro abuelo. «El coche», exclamó Javier, leyendo mi mente. «No, el coche no, es mío. Mi abuelo Rodolfo me lo dio. Tu abuelo Rodolfo se fue y te dejó con la deuda de tu padre, mijo», le dije sin rastro de burla. Era la verdad. Ese coche, Ricardo, vale más o menos lo que me debes. Mañana mismo lo pones en venta, o mañana mismo tu esposa Mónica y tú se quedan en la calle. ¿Entendido? Ricardo me miraba con un odio puro, profundo. Estaba acorralado. La caída era total. Asintió, una vez, con un movimiento brusco, como si le costara respirar. El último en romperse fue Javier, el nieto, el novio, el rey de la fiesta. Había estado mirando todo, su cerebro de niño rico, incapaz de procesar la caída. De ser el centro del universo a ser el centro de la ruina de sus padres en 10 minutos. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de berrinche, de frustración. «Abuela», lloró, su voz rompiéndose. «¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto? Yo te quiero». Caminó hacia mí, intentando abrazarme. Puse mi mano en su pecho, firme. «No, Javier, no me toques». Me miró, sus ojos llorosos, llenos de confusión. «Tú no me quieres, mijo. Si me quisieras, no habrías contado esos billetes como si contaras monedas. Si me quisieras, habrías valorado el esfuerzo. Tú no quieres a nadie, solo quieres cosas. Y hoy, perdiste muchas». Vanessa lo agarró del brazo, sus uñas pintadas de rojo clavándose en el traje caro. «Vámonos, Javier, vámonos de esta posilga. Mis padres nos esperan». Javier se dejó llevar, llorando como el niño que era. Mónica, mi hija, me dio una última mirada. Estaba vacía. No había odio, no había tristeza, solo un vacío inmenso. El vacío de alguien que se da cuenta, demasiado tarde, de que apostó todo al caballo perdedor. «Mamá, vete, Mónica». Se dio la vuelta y siguió a su esposo y a su hijo. Los vi caminar hacia la salida. Los tres. La familia perfecta. Ricardo, derrotado. Javier, llorando. Y Mónica, caminando como un fantasma bajo las luces blancas de limpieza. La puerta de cristal se cerró tras ellos. El salón quedó en silencio, salvo por el sonido de los platos y el murmullo de mis vecinos, que me miraban con una mezcla de asombro y admiración. Doña Lidia se acercó y me puso una mano en el brazo. Su mano era cálida. «Virgen Santa, comadre», dijo, con la voz quebrada. «¡Qué agallas!». Nunca había visto nada igual. Yo solo asentí. Estaba cansada. De repente, el dolor de la cadera volvió, con fuerza. Me apoyé en el atril. Tomé el sobre arrugado de mi escritorio. Los 50,000 pesos. Mi dinero. Mi sudor. Armando se acercó. «¿Qué hacemos ahora, doña Guadalupe? ¿Apagamos las luces?». Miré el salón medio vacío, medio limpio. Miré el pastel de bodas intacto en la mesa. «No, Armando», dije, y una pequeña sonrisa se dibujó en mi cara. «Trae los platos limpios, que corten el pastel, y vuelve a poner a Javier Solís. Pero esta vez, ponlo bajito». Me senté en la silla que había sido de Mónica, la silla de honor. Finalmente, todo estaba en su lugar. La lección había sido aprendida,
aunque fuera de forma dura. La luz blanca y cruda de la limpieza se apagó. Armando volvió a encender los candelabros y la luz dorada y cálida regresó al salón, pero ahora se sentía diferente. Ya no era una luz de arrogancia, sino de calma. Javier Solís cantaba suavemente, entrega total, y el aroma a café de olla recién hecho comenzó a llenar el aire, cubriendo el olor rancio del champán derramado. Mis vecinos, la gente de mi barrio, al principio no sabían qué hacer. Estaban sentados en sus mesas del rincón, como pajaritos asustados. «Ándenle», les dije, mi voz ahora sin micrófono, la voz de doña Lupe de siempre. «No sean tímidos, que para eso se hizo el pastel. Armando, que traigan el rompope que guardo en la oficina. Esto sí es una fiesta». Doña Lidia fue la primera en reírse. Se acercó a la mesa principal, donde el pastel de 5 pisos, una obra de arte que Vanessa seguro había escogido por lo caro, seguía intacto. «Con permiso, comadre», dijo tomando un cuchillo. Yo siempre quise probar uno de estos. Pronto, el salón, que había sido escenario de una humillación, se transformó en la kermés más elegante del mundo. Mis vecinos, la gente que me saludaba en el mercado, los que me fiaban cuando no tenía, estaban comiendo pastel caro en platos de porcelana fina, riéndose y brindando con rompope en copas de cristal cortado. Yo me senté, por fin. El dolor de mi cadera era fuerte, pero mi corazón estaba ligero. Me trajeron una taza de café humeante. Tomé un sorbo. Era el café de mi cocina, el que yo misma tostaba. Era mi mundo y el mundo de ellos, finalmente juntos. Vi el sobre arrugado con mis 50,000 pesos sobre la mesa junto a un plato de pastel. Lo tomé y se lo di a Armando. «Mételo en la caja fuerte, Armando. Es para la posada de los niños de la colonia. Este año va a ser aquí, en el salón grande». Armando me miró con los ojos brillantes. «Será un honor, doña Guadalupe». Esa noche dormí como no había dormido en 30 años. Dormí en mi casa, la casucha que olía a fritanga. Y nunca me sentí tan reina como en mi catre viejo, con el olor de mis tamales impregnado en las paredes. Pasaron 3 semanas. La vida siguió. La Hacienda La Victoria siguió funcionando. Teníamos una boda ese fin de semana. Yo estaba en mi oficina, revisando las cuentas, pero ya no lo hacía a escondidas. Había mandado poner un letrero nuevo en la entrada de mi oficina. Guadalupe Martínez, propietaria y fundadora. Armando tocó a la puerta. «Adelante, doña Lupe, ya está hecho. El coche convertible rojo. Se vendió esta mañana». «¿Ah, sí?», pregunté, sin levantar la vista de mis números. «Sí, el señor Ricardo vino a firmar el traspaso. Le entregué el cheque de la diferencia, después de cobrarnos los 340,000 pesos de la deuda. No era mucho lo que le quedaba. Que le sirva de lección». ¿Dijo algo? Armando dudó. Murmuró algo, que esto no se iba a quedar así, que se las iba a pagar. Pero la verdad, doña Lupe, se veía derrotado. Dicen por ahí que don Rodolfo, el otro abuelo, le retiró todo el apoyo, que está furioso por el escándalo, porque ahora todos saben que su hijo es un deudor. La soberbia siempre cobra con intereses altos, murmuré. ¿Y el joven Javier y la señorita Vanessa? ¿Qué pasó con ellos? Se acabó. La familia de ella vino a recoger sus cosas a la casa de Mónica. Parece que la muchacha no firmó para ser esposa de un don nadie sin coche. Asentí. Era lógico. El agua y el aceite. Pobre Javier. No, pobre no. Él había elegido ese camino. Él había elegido valorar un coche por encima de su sangre. Ahora tenía lo que merecía. Nada. Consecuencias justas. Gracias, Armando. Ya puede retirarse. Seguí con mis cuentas. Pero mi mente no estaba en los números. Estaba en Mónica. No había sabido nada de ella desde esa noche. Ni una llamada, ni un mensaje. Ricardo había venido a arreglar lo del coche, pero ella no. Mi hija. Me dolía. A pesar de todo, me dolía. El corazón de una madre es terco. Ese fin de semana decidí no ir a la hacienda. Me quedé en mi casa. Me puse mi delantal floreado y me puse a hacer lo que mejor sabía: tamales. El olor del nixtamal, del chile y de la manteca me centraba. Me recordaba quién era yo. Estaba envolviendo el último tamal en la hoja de maíz cuando la escuché. Una voz delgada, rota. «¿Mamá?».
Estaba parada en el zaguán de mi patio. Mónica. No era la Mónica de la fiesta. No traía tacones, ni vestido de diseñador. Traía unos pantalones de mezclilla viejos y una blusa sencilla. Su cabello, siempre perfecto, estaba amarrado en una cola de caballo sin chiste. Estaba pálida y tenía ojeras profundas. Se veía como yo me sentía hacía 30 años, perdida. No le dije, pásale. Dejé que ella diera el paso. Se acercó despacio, como si tuviera miedo de que mis gallinas la fueran a picotear. Se detuvo a unos metros de mi mesa de trabajo. Estás haciendo tamales, dijo, como si fuera la cosa más extraña del mundo. Tengo que trabajar, mija. La hacienda no se mantiene sola. Se quedó callada. Vi sus manos. Se retorcía los dedos. No traía su anillo de bodas. Ricardo se fue, dijo en un susurro. ¿Se fue? Cuando su padre le quitó el dinero, cuando le dije que la casa era tuya y que él ya no mandaba, se puso como loco. Dijo que yo era una traidora, que lo había engañado. Agarró sus cosas y se fue. Lo siento, dije, y lo sentía. No por él, sino por ella. Javier está deshecho. No sale de su cuarto, se la pasa llorando. Dice que lo arruinamos todo. Él arruinó todo, Mónica. Ella levantó la vista. Sus ojos, por primera vez en años, no tenían arrogancia. Estaban llenos de una tristeza pura, de una vergüenza que le calaba los huesos. Tenías razón, mamá, sollozó, y se derrumbó. Cayó de rodillas en el piso de tierra de mi patio. Tenías razón. Se arrastró y me abrazó las rodillas, ensuciando su ropa cara con el polvo. Perdóname, perdóname, mamá. Me daba vergüenza, sí me daba vergüenza. Lloró. Lloró como una niña. Lloró por todo lo que había hecho, por todo lo que había perdido. Lloró por el olor a fritanga. Era el arrepentimiento genuino que yo necesitaba escuchar. Dejé que llorara. No la consolé. No le acaricié el pelo. Dejé que sacara todo el veneno, toda la soberbia que había acumulado por años. Cuando el llanto se convirtió en hipidos, le dije, «Levántate, Mónica, el suelo está sucio». Se levantó, limpiándose la cara con las manos. «Mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vas a correr de la casa?» La miré fijamente. Este era el momento, la prueba. Nunca te iba a quitar la casa, Mónica. ¿Qué clase de monstruo crees que soy? Yo no soy como ustedes. La casa es tuya, pero las reglas cambian. ¿Qué reglas? Vas a trabajar, y tu hijo también. Abrió los ojos. ¿Trabajar? ¿En qué? Señalé la olla de los tamales. En esto, o en la hacienda. Armando necesita meseras, y Javier puede empezar en la cocina, lavando platos. El respeto se gana, Mónica, y ustedes perdieron todo el que yo les tenía. Van a empezar de cero, como yo. Pensé que se iba a reír, que se daría la vuelta y se iría, ofendida. Pero se quedó quieta. Miró mis manos, llenas de masa. Luego miró las suyas, con las uñas manchadas de rímel corrido. Yo no sé hacer tamales, dijo, su voz temblando. Yo te enseño, le dije, pero te advierto, vas a terminar oliendo a fritanga. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla, pero esta vez asintió. Está bien, mamá. Quiero aprender. Por favor. Tomé un delantal limpio del gancho. Uno floreado, como el mío. Se lo aventé. Pues lávate las manos, que la manteca se enfría. Pasaron 6 meses. La hacienda La Victoria tuvo la posada más grande de la colonia. El salón grande estaba lleno de niños rompiendo piñatas y comiendo buñuelos. Yo estaba sentada en mi mesa, la mesa de la dueña, viendo todo con una sonrisa. Doña Lidia estaba a mi lado, comiéndose un tamal dulce. «Le quedaron buenos este año, comadre», me dijo. «¿No los hice yo?», le contesté sonriendo. «Los hizo mi hija». En la barra, Mónica, con el uniforme impecable de la hacienda, servía ponche. Ya no se veía perdida, se veía cansada, pero se veía digna. Saludaba a mis vecinos por su nombre, se reía con ellos. En la cocina vi salir a Javier. Traía el uniforme blanco de cocinero, manchado de salsa. Estaba más delgado, pero sus ojos ya no eran arrogantes. Eran tranquilos. Llevaba una bandeja pesada. Se acercó a nuestra mesa. «Buenas noches, abuela. Doña Lidia, les traje más atole». «Gracias, mijo», le dije. Me sirvió la taza. Sus manos eran firmes.
Vi una pequeña cicatriz de quemadura en su muñeca, una quemadura de comal. Sonreí por dentro. Estaba aprendiendo. No hablamos de esa noche. No todavía. El perdón es algo que se cocina a fuego lento, como el mole, pero estábamos en el camino. Un nuevo comienzo, basado en el respeto. Miré mi salón, lleno de vida, mi trabajo, mi sacrificio. Entendí que mi fuerza nunca había estado en el dinero, ni en las escrituras. Había estado en mis manos, en mi voluntad de levantarme cada día a las 4 de la mañana. La hacienda solo era el resultado de eso. Aprendí que el valor no te lo da lo que tienes, sino lo que eres capaz de construir. Aprendí que no puedes permitir que nadie, ni tu propia sangre, te haga sentir menos por el trabajo honrado. Tomé un sorbo de atole. Estaba perfecto. Hoy, mi nombre es Guadalupe Martínez. Sigo vendiendo tamales, pero ahora lo hago desde el restaurante de lujo de mi hacienda. Mi hija es mi gerente. Mi nieto es mi aprendiz de chef. Ya no me escondo. Ya no me avergüenzo de mi olor a trabajo. Mi historia es la prueba de que la dignidad nunca se pierde. A veces solo se duerme, y solo necesita una buena sacudida para despertar. Y así aprendí que nunca es tarde para recuperar tu valor y enseñarles a los demás quién eres realmente.